Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Joel nos invita a la penitencia, al arrepentimiento. Pero fuera de eso, nos invita a un cambio de actitudes, evocando las palabras: enluten su corazón y no sus vestiduras. Tal vez esta palabra fue escrita para una comunidad determinada y en un contexto determinado. Sin embargo, esta palabra del profeta nos sigue interpelando el día de hoy, y así la palabra de los demás profetas. Por ejemplo, si vemos al profeta Jonás fue una persona que le fue a predicar al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive, al acoger la palabra del Señor, al hacer ayunos, al hacer penitencia, el Señor escogió esta ofrenda de ellos y tuvo misericordia. El Señor se compadeció y no les otorgó el castigo que había determinado imponerles. Quizás este ejemplo a nosotros los jóvenes no nos diga mucho. Sin embargo, me gustaría traer a la memoria el 19 de septiembre del año pasado. En aquella ocasión nos sacudió un terremoto. Y de pronto vimos cómo entre las personas de repente salió un espíritu de servicio, un espíritu de solidaridad. Y todos, de una u otra manera, se otorgaban la mano. Los jóvenes, principalmente, rompieron el imaginario social que se tenía de ellos. La gente los catalogó como unas personas que son generosas, que son solidarias, que saben dar servicio. Es precisamente, queridos hermanos, que es el corazón que debemos trabajar, el que tenemos que cambiar para servirle al Señor, porque del corazón es de donde salen nuestras intenciones y muchas veces nuestras acciones. Hoy en la actualidad nos encontramos bombardeados por una economía, por un capitalismo que nos explota. Nos gusta usar y tirar las cosas. Nos gusta esto, nos gusta el otro. Creemos que cargar un celular nos da la felicidad, tener un carro, tener dinero en el banco. Sin embargo, al final del día nos damos cuenta que esas cosas son perecederas, que esas cosas no nos dan trascendencia, no nos dan libertad. Al contrario, son cosas que de una u otra manera nos tienen esclavizados. El Señor no te está pidiendo que no utilices esas cosas que el hombre ha creado con su esfuerzo, con su ciencia, con su tecnología para su comodidad. Pero el Señor ciertamente te está pidiendo que no le entregues el corazón a todas aquellas cosas que no pueden salvar, cosas que no te dan vida, que no te dan trascendencia, que no te llevan al encuentro del otro.
En la medida en que nosotros rasguemos el corazón, en la medida en que nosotros tengamos la acogida con el otro, en la medida que nosotros respetemos nuestra persona y la persona de los demás, en esa medida se va viendo que estamos acogiendo el mensaje del Señor. Por eso, rescatando la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, yo me atrevo a decirte que este tiempo de Cuaresma es el tiempo favorable, es el tiempo de la manifestación del Señor, es el tiempo de la salvación. En la medida en que tú sepas acoger al Señor en tu vida, va a llenar tu vida, le va a dar sentido, porque el Señor, más que nada, lo que quiere es salvarte, darte libertad, darte la felicidad. Quiere el Señor rescatarte de todas aquellas cosas que te tienen atado y que aparentemente te dan felicidad. Del Evangelio, queridos hermanos, podemos rescatar una frase fundamental. La frase que podemos rescatar es la siguiente: el Señor quiere que todos nosotros nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos viviendo ya el primer domingo de Cuaresma, este tiempo privilegiado que la Iglesia nos propone para repensar nuestra vida, revisar y sobre todo emprender un camino de conversión. Dos cosas traigo como para ilustrar este tema de las tentaciones tan recurrente en nosotros los seres humanos. Uno, hace algunos años apareció la película La Habitación Azul, que seguramente han de recordar. Y en el promocional abajo traía la leyenda: la mejor manera de librarse de la tentación es cayendo en ella. Y evidentemente no pude resistir la tentación. Tomé mis pinceles y empecé a pintar esta imagen de Patricia Yatra, la actriz protagonista, que aparecía la mayor parte del cuerpo descubierta, apenas envuelta en una sábana azul. Pero todavía hay algún ejemplo más para ilustrar acerca de nuestras tentaciones. Navegando por la internet me encontré una encuesta muy sugestiva. Encuesta en la que seguramente tantos hombres y mujeres incurren en caer justamente en esta tentación. La encuesta justamente ha sido a partir de llamadas telefónicas en las cuales las mismas personas dieron respuesta a lo siguiente. Vamos a ver cuáles son estas 6 tentaciones en las que con frecuencia incurrimos hombres y mujeres. Primero, la primera, tanto hombres como mujeres, sin saber la cantidad en la cual incurren, se trata de la pereza, la mentira o las drogas y el alcohol. Tientan por igual a hombres y mujeres, pero hay otras 5 tentaciones que afectan a hombres y mujeres. Veamos de qué se trata. Por ejemplo, chismorrear y hablar mal de los demás. El porcentaje, las mujeres, por ejemplo, arrojaron la información que son el 29%
42% y mujeres 29%. Diferencia, 7 puntos. Segunda tentación, preocuparse demasiado y ponerse ansioso. Hombres 50%, mujeres 68%. Diferencia, 18 puntos. Tercera tentación, envidia. 20% mujeres, 28% hombres. Diferencia, 8 puntos. Comer demasiado. Hombres, 52%. Mujeres, 58%. Diferencia, 6 puntos. Gastar más dinero del que se tiene o se puede permitir. Hombres, 32%. Mujeres, 39%. Diferencia, 7 puntos. Y hay solo un aspecto en el que los hombres son más tentados que las mujeres. ¿Cuál creen ustedes que sería esta tentación? Les pregunto. Comprar. No, ya dijimos acerca del dinero. Bueno, pues es justamente algo en lo que seguramente nos encontramos muy vulnerables, la pornografía. En ese aspecto los hombres llevan la ventaja, entran más con frecuencia al internet y se ven vulnerados por esto. En realidad poco importa el porcentaje, lo cierto es que tanto hombres como mujeres de verdad nos vemos frágiles al dejarnos acechar por estas tentaciones. Es la presencia del mal que de alguna manera se hace en cada uno de nosotros. Pero el relato bíblico de hoy justamente descubrimos cómo Jesús es llevado al desierto y allí es tentado por Satanás. ¿Cuál sería esta tentación en la que Jesús se ve acechado? Pues es algo que con frecuencia, al menos en su tiempo, en el aspecto religioso, era justamente la tentación de un Mesías político. Concretando un poquito más, me imagino que esta tentación tendría que ver con el asumir un poder mucho más humano que divino. ¿Cuáles son realmente nuestras tentaciones? Jesús nos enseña en este día a trabajar, a vencer estas tentaciones, puesto que Él las vence. El Evangelio nos dice que allí Jesús las venció. ¿Cuál sería la tentación o tentaciones que experimentó Jesús? Probablemente sea la esperanza de un Mesías político concretando un poco más. Podríamos pensar que la tentación de ejercer un poder más humano que divino. En nuestra fragilidad humana, las tentaciones están al orden del día, a la vuelta de la esquina, por lo que debemos estar atentos para vencerlas, a sabiendas de que solo podemos vencerlas si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. En realidad, nadie puede escapar de ellas. Es parte de nuestra vida cotidiana que ellas estén caminando o nos estén acechando. Las tentaciones siempre van a estar acechándonos. Solo queda de nuestra parte saberlas enfrentar y vencerlas, trabajando fuertemente en nuestra voluntad, y esto es posible si dejamos que Jesús camine junto a nosotros, si dejamos que Dios forme parte de nuestra vida, si dejamos que su Espíritu nos acompañe y nos guíe. Estamos viviendo este tiempo de Cuaresma, y ya dijimos que es propicio para iniciar este cambio, esta conversión. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar las acechanzas del mal? ¿Qué estamos ejerciendo para fortalecernos y poder vencerlas? Pues la Iglesia nos propone también una serie de prácticas, a veces piadosas, pero que nos ayudan a trabajar sobre todo la voluntad. El ayuno, por ejemplo, y bueno, cada uno tendrá que revisarse y orientar su vida, siempre en vista a
hacer el bien, la limosna, la caridad. Lo más importante, pues, es trabajar nuestra espiritualidad para que nos veamos fortalecidos y también seamos llevados hacia el desierto, el lugar de la tentación, y poder vencerla, salir triunfantes. Pero esto solamente es posible a través de nuestro trabajo cotidiano, diario, siempre teniendo como referente a Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decían porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El don de Dios es transformante, es nuevo, le da un sentido, un significado a la vida. El evangelista Marcos quiere transmitir ante este acontecimiento de la transfiguración un hecho, una enseñanza que hizo Jesús. Y la enseñanza es, o la pregunta, ¿qué es lo esencial para la vida de Jesús? Y hoy, a ti joven, podemos preguntarte, ¿qué es lo esencial en tu vida? Cuando estás con tus amigos, con tu familia, cuando convives, vas en el metrobús, cuando sacas a pasear al perrito, ¿qué es lo esencial de tu vida? ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo nuevo que realizas y transforma? En una ocasión, un maestro o filósofo estaba con sus alumnos y llevó un frasco de vidrio vacío y les preguntó: ¿está lleno este frasco? Ellos respondieron: no. Empezó a vaciar o a llenarle de piedras grandes hasta llegar al borde. Y de nuevo hizo la pregunta: ¿está lleno el frasco? Ellos respondieron: sí. El maestro respondió: no. Vació unas semillas que se fueron acomodando entre el espacio que había de una piedra a otra y volvió a hacer la pregunta: ¿está lleno el frasco? Ellos respondieron: ahora sí. El maestro dijo: no. Vació agua
en el frasco hasta llenarlo al borde. Y de nuevo hizo la pregunta: ¿está lleno el frasco? Respondieron: sí. Y por último, el maestro hace una pregunta: ¿qué enseñanza podemos sacar de esta actividad? Y uno de los muchachos respondió que en la vida tenemos que aprender a acomodar las cosas. Y el maestro dijo: en la vida primero hay que vaciar, colocar las cosas esenciales. Lo demás se acomodarán por sí solas. Lo mismo hace Jesús. Quiere preguntar, quiere cuestionar al discípulo de ayer y a nosotros hoy: ¿qué es lo esencial en nuestra vida? ¿Qué es lo esencial en la vida de Jesús? Y para Jesús lo más importante es el encuentro con Dios, el encuentro con su Padre, el escucharlo, el verlo, el amarlo, el entenderlo. Por eso a Jesús sus vestiduras se ponen muy blancas, porque tiene un sentido, un significado de obediencia. Jesús obedece al Padre hasta dar su propia vida como salvación por la humanidad. Abraham no le negó a Dios su único hijo, se lo entregó hasta llegar al sacrificio, por esa entrega, por ese encuentro que Abraham tuvo con Dios, por ese amor. Y eso no significa que no amara a Abraham a Isaac, por supuesto que lo amaba, pero su amor por Dios era más fuerte. Entonces, solo escuchando a Cristo podemos participar de la pureza de Dios, pero también de ese don transformante. El don de Dios es transformante, todo lo transforma, lo vuelve nuevo, le da sentido, significado. Lo mismo Cristo, si le escuchamos, si nos dejamos encontrar por Él, va a tener un nuevo significado en nuestra vida y por lo tanto todo lo que realicemos, imitándolo, va a decir Dios, como le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y hoy puede decir Dios en ustedes jóvenes, en ustedes muchachas: esta es mi hija, mi hijo amado, porque aman, porque aprenden, porque escuchan, porque se comprometen con el pobre, el marginado. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que amar al estilo de Dios? Primero, una decisión. Lo esencial es decidirnos a amar. Amar a Dios a través de Jesús, pero concretamente en el hermano, en la persona que está a nuestro alrededor. Ver y entender a Dios entonces significa amar. Permitámonos a Jesús que entre en nuestra vida, nos enseñe a amar, nos enseñe a relacionarnos con Dios, a que tenga sentido y significado nuestra vida desde el amor, desde la escucha. Y como el salmista, digamos: siempre confiaré en el Señor, porque Él es el sentido de nuestra vida, porque lo amamos. El amor cristiano es confianza en la providencia de Dios, por lo tanto también tenemos que aprender a saber esperar. Confiar es saber esperar el momento en que nos encontraremos con Dios, pero en la vida diaria. Y es ahí donde nuestra vida se da una ofrenda en Jesús para la salvación de todos, pero en el hombre. Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos,
Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se encuentra tu templo? ¿A cuántos cambistas, vendedores, mercaderes tienes que echar fuera? Érase una vez un país. Quienes habitaban este país no eran seres humanos, eran pozos. Resulta que la realidad de estos pozos o de este país es que había aridez, había mucha polvadera, no había nada verde, todo era muerte. Pero estos pozos ellos se comunicaban entre sí mismos y cuando platicaban, cuando conversaban, experimentaban en su interior un vacío. Les daba vértigo y ciertamente estaban vacíos. Lo que ellos empezaron a hacer fue a buscar objetos para llenarse. Buscaban grabadoras, libros para llenarse de sabiduría, todo lo que pudiera hacer ruido en su interior. Eso con el fin de llenarse. Y así ellos empezaron a hacer más ancho el brocal para que cupiera lo mayor que pudieran, todos los objetos que pudieran ellos llevar a su interior. Resulta que ellos seguían experimentando vacío. Uno de ellos, quizá muy atrevido, bajó su manita y al llegar a la profundidad de su ser, tocó algo húmedo y descubrió que había agua. Entonces empezó a experimentar una sensación de felicidad. Y cuando ellos pensaban que su razón de ser era contener cachivaches, realmente esa no era su razón de ser, sino que estaban llamados para contener agua. Entonces este pozo se da cuenta que le estorbaba todo eso que ya tenía en su interior y poco a poco comienza a sacar cada uno de esos objetos hasta que llega el momento en donde destapa, ¿verdad?, todo en su interior, los veneros, y empieza a surgir, a borbotear esa agua. Llega el momento en donde es tanta el agua, ¿verdad?, que empieza a salir del pozo y a su alrededor empieza a crecer hierba, empieza a crecer flores, vegetación, y todos los demás pozos, al poner atención, inician justamente a hacer lo mismo.
Entonces ahí ellos descubren que su razón de ser era justamente contener agua, no cachivaches. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu templo? ¿A cuántos campistas, vendedores, mercaderes tienes que echar fuera? Diría San Agustín: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. No olvidemos, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros somos un templo vivo de Dios y tenemos una vocación, la vocación a la santidad. Esa es una vocación y una dignidad altísima. Cuaresma es un tiempo propicio para volver el corazón a Dios, para quitar todo aquello que obstaculiza nuestra comunión con Dios y con nuestro prójimo. Y si pudiéramos darle nombre a esos campistas, vendedores o cachivaches, así como los que tenían los pozos, podemos descubrir que a lo mejor nosotros nos estamos llenando de envidia, de rencor, de odio, de sentimientos que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Él. Hedonismo, el placer, el consumismo. Cada quien debemos aprovechar estos tiempos cuaresmales para hacer silencio, para la meditación y reconocer aquello que debemos renunciar para estar en comunión con Dios. Me viene a la mente una analogía de San Juan de la Cruz. Ustedes saben que los místicos siempre hablan por analogía, al tratar de explicar lo que ellos experimentan. Cuando él habla sobre la llama de amor viva, él dice que nosotros los seres humanos somos como trozos, ¿verdad?, de madera verde, que cuando se acercan a la llama de amor viva, para poder entrar en esa transformación, le va a costar. No sé si han escuchado alguna vez a la hierba verde cuando la tratamos de quemar, cómo se escucha el chillido, ¿verdad? Es lo mismo. Tiene que deshidratarse para llegar a hacerse una sola llama con la llama de origen, hasta que llegue un momento en donde ya no hay diferencia y es una sola llama. Entonces, así es espiritualmente nuestro proceso. Tenemos que echar fuera, ¿verdad?, a esos cachivaches y campistas y vendedores que hemos dicho, para poder entrar en ese proceso unitivo, llegar a ser uno con Dios. Hoy día hay muchos templos, hombres y mujeres, que están siendo profanados con todo tipo de abusos morales y físicos. Abortos, violación. Cada acto de esclavitud es una verdadera profanación. Empecemos por purificar nuestro propio templo. Y yo los invito para que digamos como Santa Rosa de Lima: de todo corazón renuncio a lo que de todo corazón deseo. Lectura del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace mal aborrece la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace mal aborrece la luz y no se acerca a ella,
para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hermanos, pues es un gran gusto volvernos a encontrar esta tarde para compartir esta palabra de Dios, esta palabra que siempre nos da ánimo y fortaleza para caminar como comunidad en este tiempo cuaresmal y seguirnos preparando para vivir una gran Semana Santa. Hoy hemos escuchado en esta parte del Evangelio un diálogo que tiene Jesús con un personaje llamado Nicodemo, un hombre maestro de la ley, conocedor de las Escrituras, que le pregunta a Jesús. Le hace una pregunta, pero eso viene más atrás de esta parte del Evangelio, y a mí me gustaría puntualizar algo que me parece importante resaltar de esta lectura que acabo de leer, que es la cruz de Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y el amor que abarca esa cruz, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. De tal manera que la cruz de Jesús y el amor de Dios son dos cosas importantes para meditar y vivenciar. Yo me he preguntado algunas veces por qué nos ama tanto Dios si somos tan perversos como seres humanos, ¿no? Tanta maldad. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y el mundo que vivimos hoy, pues ¿qué encontramos? ¿Verdad? O las noticias que vemos en los medios de comunicación, puras noticias malas, muerte, droga, alcohol. Entonces, a veces es una vivencia muy difícil de entender en el mundo, ¿verdad? Precisamente por eso mi pregunta hacia Dios ha sido esa: ¿por qué ama tanto al ser humano? ¿Verdad? Y yo la respuesta que he encontrado pues es esa, precisamente en las Escrituras, ¿verdad? Porque somos creación divina. Y por eso nos ama Dios. Y nos deja en nuestra libertad para actuar. Y nosotros sabemos que como iglesia, nuestra iglesia católica cristiana, pues por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, entiendo también que el ser humano tiene esta capacidad, es el único ser en el mundo que tiene la capacidad de amar y ser amado. Y que a veces no lo entendemos así. Tenemos esa capacidad como creación de Dios de amar y ser amados. Sí, por eso a veces esta interrogante que yo tengo de por qué el hombre comete tanto mal, vive en las tinieblas, como dice hoy la Escritura, se aparta de la luz. Recordemos que Nicodemo, ¿a qué horas va a visitar a Jesús? En la noche. Y se puede traducir esto en las tinieblas también. Un hombre maestro de la ley, como repito, que conocía las Escrituras, pero le hacía falta la luz de Dios para salir de esas tinieblas, ¿no? Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos de amar y ser amados, pues me permite apelar a esto para atender a la invitación del Evangelio del día de hoy. Y bueno, pues sabemos que estamos en este cuarto domingo de Cuaresma y ya hemos llevado un caminar hacia esa próxima Semana Santa, y sabemos que en Cuaresma pues hay algunas actividades dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Está como el rezo del Vía Crucis en los viernes, el rezo del Vía Crucis en el Viernes Santo, esa representación que se hace en todas las parroquias, al menos en México, en nuestra comunidad, se hace esta representación de la pasión, muerte,
de Jesús, y que, bueno, no obstante, retomando este tema del Evangelio de entregar a Dios a su Hijo único y el del amor, sería bueno preguntarnos como unidad, y permítanme hacerlo ante ustedes, hermanos seminaristas, laicos, religiosas que nos encontramos aquí, si hemos entendido ese amor y esa cruz en nuestra vida. Si la hemos comprendido, a lo mejor no toda en toda su profundidad, ¿verdad? Porque entender la cruz de Jesús pienso que no es tan sencillo, también no es tan fácil. Y yo he ido comprendiendo a través del tiempo que no solo debo de quedarme en entender esa cruz. Es cierto que me habla de entrega, me habla de amor, me habla de salvación, pero que también tiene que tener una actuación mi fe. O sea, creo en esa cruz, pero no quedarme solamente en una representación, como a veces lo hacemos de Semana Santa, de dolor, de sufrimiento, sino eso me tiene que llevar a actuar en mi fe. ¿Cómo? Por ejemplo, en la enfermedad. ¿verdad? A veces cuando estamos enfermos, no nos gusta enfermarnos, no nos gusta sentirnos mal, no nos gusta sentir dolor en nuestro cuerpo, no nos gusta sentir sufrimiento. Y fíjense aquí un testimonio que quiero compartirles. A mí me gusta conocer a las personas. Conocí al rector de, no sé si conozcan el Seminario de Vocaciones Adultas de Cuatrechal de Texcoco, el padre Domingo de Sobrí, un hombre europeo, francés, ¿verdad? Pues él y su hermano vinieron a fundar este seminario. Y bueno, pues yo tuve esa fortuna de conocerlo, un hombre que tenía más de 55 años de sacerdote, un hombre de Dios, así siempre lo consideré, un hombre de mucho conocimiento, había estudiado en la escuela de Jerusalén, había conocido a Congar, a grandes teólogos, y de repente se enferma este padre y le da el mal de Parkinson. Y de ser un hombre, pues ustedes lo saben, los europeos son altos, empezó a disminuirse, así gradualmente, su cuerpo, su persona. Y un día lo fui a ver, ya estaba muy enfermito, y le pregunté: padre, ¿usted qué piensa de su enfermedad? Y la contestación que él me dio fue: yo diría como San Pablo, en mí se completan los sufrimientos de Cristo. Y a mí esa experiencia me enseñó que eso es cargar también la cruz, y que a veces la cruz no es tan sencilla llevarla a cuestas. Por eso mi pregunta era si nosotros como comunidad hemos al menos intentado descubrir el sentido de la cruz en nuestra vida, del sufrimiento, como les decía, del dolor, amando a quien nos ha lastimado, perdonando, como muchas veces se nos invita, ¿verdad?, a perdonar, ayudando, compartiendo, dándole gracias a Dios por la vida, por los pequeños detalles del diario vivir, en detalles tan sencillos como ayudarle a una viejecita a cruzar la calle y tú llevas prisa, te pararías a cruzar, llevando mucha prisa. A veces suceden esas cosas en nuestra vida, son detalles tan pequeños y tal vez tan insignificantes que no les damos esa importancia. Porque tú, esa viejecita, a través de ese detalle, ¿qué puedes hacer? Darle vida, hacerla sentir bien, importante, ¿sí? Entonces, o hacerle caer en la cuenta a alguien que Dios le ama y me ama a mí, le ama también a esa persona. Yo, como un ejercicio, le pregunté a una señora pues sencilla, tiene un puesto de comida, y yo le pregunté: señora, ¿usted cómo experimenta el amor de Dios? ¿O cómo vive el amor de Dios? Y la señora se desconcertó totalmente porque yo no esperaba la pregunta.
Pero después ya me empezó a decir, bueno, pues mira, estamos viviendo en Cuaresma, ¿verdad? Me decían de la iglesia, que el ayuno, que la limosna, esta representación del Vía Crucis. Y me decía, pero ahorita que me hace esa pregunta, después de unos minutos que estuvimos platicando, me dice, me hace caer en la cuenta que ese amor y esa entrega que Dios hizo hace mucho tiempo, también lo hace por mí. Y que yo lo puedo vivir en mi propia persona, en mi esposo, con mis hijos, en mi casa, en mi trabajo. Porque todo lo que tenemos y vivimos, decía esta persona, aunque sea difícil, la cruz de cada día se refería ya a eso, es gracias a ese amor tan grande que Dios nos tiene. Pues por consiguiente puedo decir, hermanos, que si el amor no es un sentimiento, sino una decisión, hoy me decido nuevamente a renovarme en mi fe, a amarme a mí mismo, porque no se puede dar lo que no se tiene, a amar esa cruz en el servicio a los demás y por supuesto a Dios. Valorar y hacer vida ese amor y entrega que Dios hace por mí, por los demás, para salvarnos y algún día tener vida eterna. Que así sea en este camino cuaresmal. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido, para darle gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando que de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo se sienten con el calor? Para tomar una jícara de pozole en este momento, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas, no? Imagínense todo el mes de enero con fuertes lluvias y ahora pasando febrero y entramos en marzo y empieza el calorcito. Y con el calor empiezan a secarse ciertamente las zonas de humedales. Y cuando se empiezan a secar, empezamos a sembrar el maíz. Empezamos también a sembrar el frijol, viene después la siembra del pepino, de la calabaza y un montón de frutas. Jesús siempre nos sorprende y pareciera que nos está viendo a nosotros los tabasqueños, a nosotros los del campo, ¿verdad? Él, desde la realidad que está viviendo, hace una práctica muy sencilla. Todo lo que nos intente enseñar a través de lo que son los diálogos, sus dichos y sus predicaciones, vienen de cosas sencillas,
del cambio, porque conoce la comunidad, porque conoce lo que se sufre y lo que se siente. Con ello, Jesús nos viene a decir que Él es el grano de trigo. Y en este grano de trigo, hermanos, hay que recordar también que Jesús pasó su pasión, muerte y resurrección. Sin ello no podría ser un grano. ¿Por qué? Porque precisamente el fruto se ha multiplicado, y este fruto somos todos nosotros. Sí, es cierto, gracias a Pablo, pero el primero que sembró la semilla fue Jesucristo mismo. Jesucristo, con su palabra, con sus enseñanzas y a través de tantos dichos que nos intentó decirnos a nosotros, no están perdidas las cosas. Cuando nosotros miramos siempre al crucificado, a veces nos viene esa sensación de decir, pareciera que todo fue perdido. Sin embargo, Él nos quiere decir que hay esperanza en medio del dolor, porque toda planta que se siembra tiene que dar frutos. Yo recuerdo cuando mi abuelito me llevaba al campo a sembrar el cilantro, y para sembrar el cilantro no solamente hay que preparar la tierra, ¿verdad, Ángel? Para sembrar el cilantro, la semilla tiene que estar seca, y cuando agarramos un puñado de semilla de cilantro lo tenemos que sonar. Si suena como sonaja, entonces está lista para sembrar. Y casualmente el cilantro, si lo tiro solamente encima de la tierra, no se puede dar. Tiene que ser sembrado para que produzca fruto. Y cuando este cilantro, que ya no ocupamos a veces para la casa, ¿verdad?, empieza a florecer, no solamente de una semilla sale otra semilla más, da muchísimas semillas. Se cae esta ramita de cilantro que no llega a más de 30 centímetros, florea y se multiplica para que nos dé la oportunidad de volver a resembrar de la mejor semilla y salgan frutos nuevamente buenos. De la misma forma somos nosotros. Todos estamos llamados como bautizados a intentar, como esta semilla, a través del Evangelio, poner en práctica lo que precisamente nuestro Señor hoy nos quiere decir, a poner en práctica aquellos dichos y aquellas enseñanzas. Jesús nunca nos vino a enseñar que nos portemos mal. Jesús nos viene a dar una práctica concreta en nuestra vida, desde nuestra realidad, para hacer el bien. Y todo aquel que hace el bien, por supuesto, tiene asegurado una vida más plena, a pesar de los momentos difíciles que estemos viviendo. Porque la plenitud de la vida se tiene que vivir en todos los sabores y sinsabores que hay en estos momentos a veces de tristeza. Yo recuerdo cuando me encuentro a los hermanos que me dicen, no, pues es que sembré mi maíz y ya los ladrones llegaron y se lo llevaron todo. O cuando me encuentro a las hermanitas y me dicen, pues adelanté mis pavitos y de repente ya llegó el ladrón en la noche y se lo llevaron. A veces esos proyectos que tenemos, pensamos que cuando nos suscitan este tipo de actos vandálicos, pareciera que todo está perdido. Y sin embargo, nada más contemplemos al crucificado. Todo lo que Él hubiese hecho, si nosotros nos quedamos solamente con la cruz y no vemos el amor y el servicio de lo que Él intenta transmitirlo desde ahí, entonces pudiéramos decir, fue un fracasado. Pero todo proyecto tiene que pasar por estos momentos precisamente de purificación. Si no pasamos por estos momentos de purificación, difícilmente podremos entender entonces qué sentido tiene lo que yo intento hacer, qué sentido tiene trabajar, qué sentido tiene criar a los hijos, qué sentido tiene el hacer las labores del hogar o del campo mismo. Y es que todo tiene una finalidad: darle vida al otro que también está conmigo. En ese sentido, ¿verdad? También nosotros estamos invitados a dejarnos transformar por la palabra de Jesús, transformar por esa palabra llena de esperanza, a dejarnos transformar por esa palabra que nos da vida en momentos que sentimos la muerte que toca pronto a nuestra puerta. Cuando aceptamos esta palabra de Dios, al término de nuestras vidas, entonces seremos como esas grandes primaveras eternas.
continuamente floreciendo, porque nuestra vida entonces estará llena de aquellos momentos, como dice Tres Patines, de grandes alegrías y de grandes tristezas, pero lo mejor, siempre aceptando lo que Dios nos dé desde el momento de la esperanza, una esperanza que está llena de amor, una esperanza que nos alienta a seguir adelante y que cuando la muerte llega, entonces estamos atravesando a través de esta esperanza a una trascendencia eterna, donde nunca habrá muerte. Buenas tardes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre de que había llegado para la fiesta, que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó como está escrito: No tengas temor, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de él y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar me hace recordar algunos momentos o que quizá hemos tenido la experiencia de asistir a lugares donde hay mucha gente. Y se me viene a la mente, ya sea conciertos o algún acto político o religioso. Y estos momentos donde vamos a escuchar, donde vamos a hacer sentir el apoyo, o a ver al cantante, o a ver a la actriz, son momentos donde compartimos emoción, hay empatía, donde cantamos, donde gritamos, donde reímos. Y les quiero compartir, el año pasado yo tuve la experiencia de asistir a dos encuentros o 2 eventos masivos. No lo volvería a hacer, pero fue una buena experiencia. El primero es la visita del Papa Francisco. Primero, pues cuando llegó, ¿verdad? Ahí vamos a la avenida Insurgentes a ver que ya venía el Papa. Pues el gritadero de gente, muchísima gente por las avenidas. Y ahí vamos. Yo dije, no voy a gritar, los saludo si me lo encuentro. Pero no, el momento me embargó y ahí estaba gritando. Llegaron los de Monterrey, vamos a echar porras con los de Monterrey. No, se puso el ambientazo. Entonces, después en la basílica, pues ya hay las monjitas, ahora todos sentados. También a la llegada me subí a la banca. Ya estábamos en Francisco, no sé qué. Otro momento. Y luego, en la noche, nos fuimos para Ecatepec, porque al otro día iba a estar en Ecatepec. Nos aventamos 3 días siguiendo a Francisco en los distintos lugares donde estuvo. Ese fue uno. Y después pensaba en otro. Después de la situación del sismo, ya pasando, no sé si un mes o cuánto tiempo, el gobierno de la ciudad organizó un concierto masivo en la explanada del Zócalo. Entonces, como era gratis, dijimos, pues vamos, Entonces, a esos conciertos hay que llegar temprano porque se llenan. Pues fuimos dos hermanas a este concierto. Increíble, jamás había visto tanta gente. Dije, pues mira, ¿de veras de dónde? Entonces, aventones por aquí, aventones por allá, que jamás vamos a llegar hasta la explanada. Gracias a Dios nos fueron llevando entre toda la gente y llegamos. En el momento del concierto, subieron muchos artistas, creo que llegamos cuando estaba tocando Julieta Venegas, pues el gritadero. Había momentos de silencio, donde dirigían a aquellos algunas palabras y pues invitaban a seguir unidos.
Cada uno de los artistas hacía eso. Y todos nos sentíamos como en una misma conexión. Habían emociones compartidas, sentimientos compartidos. Entonces, yo pensaba, me preguntaba primero, ¿cómo la gente en este evangelio que nos cuenta Juan, primero cómo se enteraron de que se reunió la muchedumbre, ¿no? Se reunió un puño de gente, ¿no? Al enterarse la gran muchedumbre, fueron a ver a Jesús, saber cómo se enterarían. Después, ¿qué les motivaba a seguirlo, a ir a gritar, ¿no? Hosana, el hijo de David? ¿Cómo supieron de que si era el Mesías o que el rey, ¿no? Que le dicen, bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel? Y luego, como pues sabían de esta promesa y que iba a llegar un Mesías a liberarlo, ¿no se desilusionarían? Decir, este es el que nos va a liberar, entra al burrito. Entonces, estas cuestiones me fui haciendo, ¿no? Pues el Evangelio no dice que Jesús hablara, no dice, Jesús dirigió un mensaje a la gente y le dijo. No, simplemente encuentra el burrito y se sube y los otros gritando y en ningún momento habla y dice nada. Me hacía pensar aquí, Jesús en este pasaje ya es el signo. Números antes, dice que venía de resucitar un muerto, resucitó a Lázaro, su amigo. Y después de pues ya va rumbo a momentos difíciles, ¿no? Rumbo a la cruz. Entraba a Jerusalén, la gente gritó en otro tono, muchos lo abandonaron, ya no había la muchedumbre. Jesús, al no decir nada, se convertía en un signo específico, en alguien más que podría haber desilusionado o podría haber motivado. Sus discípulos no entendieron nada. Ya hasta después se acordaron de que habían sido escritas acerca de ella y que ellos las habían cumplido. Me parece importante para nosotros hacer también un alto en este camino de seguimiento, en esta invitación que nos hace Jesús a seguirle, y en especial en este tiempo de Cuaresma, donde también nos disponemos a ir a misiones, nos disponemos a encuentro con las demás personas, a preguntarnos también, ¿qué tipo de seguidores somos? A veces pudiese ser que nos convertimos como solo en fans, ¿no? Donde publico una foto y denle like, ¿no? O podemos publicar bonitas fotos, frases profundas, incluso del mismo Jesús, poses de revista. ¿Qué nos motiva verdaderamente al encontrarnos con la figura de Jesús, donde comienza a guardar silencio? ¿Qué tanto conocemos a Jesús y nos comprometemos con su misión? ¿En nuestra vida verdaderamente es lo que esperábamos? ¿En nuestra vocación? ¿Me convence? ¿Estoy dispuesta a seguirle más allá cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O no, nomás era como la curiosidad, a ver de qué se trataba? Solo empaticé un momento, pero no, ya después ya no. Recordando ahorita la invitación que viene haciéndonos el Papa Francisco de encontrarnos, de reencontrarnos con Jesús, donde Él dice, invito a cada cristiano en cualquier situación y momento que esté a dejarse encontrarse, a renovar este encuentro con Jesús. Y también que ese Jesús que nos sale al encuentro en nuestra misma vida y que nos mueve a enfrentarla con valentía, con entrega, con fidelidad. No cristianos de hoy sí, de mañana no. No archivemos los recuerdos,
los momentos como recuerdos para que nos salgan en el Face después y digamos, hace un año pasó esto, ¿no? Momentos vivos, encuentros con el que nos ama y nos llama día a día. Caminemos a su lado con una convicción firme y con la fuerza del Espíritu para alabarlo y glorificarlo con nuestra propia vida. Renovemos cada día este encuentro con Jesús y demos testimonio de su amor ahí en los lugares donde nos encontramos, en especial en los momentos de dificultad, y que al encontrarnos, al renovar el encuentro, nos lleve a compartir siempre la buena noticia con alegría y con valentía. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, había llamado a lo suyo, que estaba en el mundo, y lo amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo a Jesús, consciente de que el Padre había puesto en su mano todas las cosas, sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvió. Se levantó de la mesa y se quitó el manto y tomando una toalla se la cenó. Luego echó en una agua una toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién iba a entregarlo, pues dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa y dijo: ¿comprende lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y saben bien y dicen bien lo que soy. Pues si yo, que soy el maestro y el Señor, les he enviado, les he lavado los pies, y también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, pues aquí el evangelista Juan nos transmite a través, por medio de Jesús, su unidad a sus discípulos para lavar los pies. Y los judíos, pues, estos que lavaban sus pies solamente lo hacía un esclavo, Y recordamos que Jesús era esclavo, Jesús era el maestro que enseña, Jesús es el maestro que enseña. Y enseña a los discípulos para dar un servicio a la comunidad. Eso nos enseña también a nosotros, para dar un servicio en donde estemos en esta comunidad. Este servicio de lavar los pies, los judíos lo celebraban en la Pascua, ¿no?
al paso de la esclavitud a la liberación. Jesús siempre nos libera, ya sea a través de la confesión, a través del consejo que recibimos, ¿no? Ya sea de los superiores, de un sacerdote, de un hermano, todos estos consejos. Por eso Jesús se pone a la disponibilidad de la comunidad, ¿no? A lavar los pies con mucha humildad, con mucha humildad. A ver, ¿qué significa esto de lavar los pies? Eran algo, reglas que los judíos tenían, ¿no? Cuando alguien venía con los pies sucios no podían entrar a la casa. ¿Qué tienen que hacer? Lavarse los pies. Lo que hacía un esclavo. Nosotros no somos esclavos, sino vamos a dar un servicio. Un servicio, ¿no? Un servicio. Un servicio. Hoy en día, los que servimos en la iglesia, tenemos que realizar con mucha humildad los servicios. Por ejemplo, el sacerdote como pastor de su parroquia tiene que estar disponible al servicio de la comunidad. Como presbítero, dialogar con su gente, convivir con su gente, convivir con ellos. Un catequista que colabore en la parroquia, ¿no? Tiene que tener paciencia con los niños, en la catequesis, con los jóvenes, con los adultos, para que haya una buena colaboración, ¿no? En la parroquia. Un padre de familia, para poder comprender a sus hijos, ¿qué tienen que hacer? Tener una disponibilidad de escucharlos, para atender sus diferentes problemas que vienen trayendo su hijo. ¿Y cómo cultivar esta higiene espiritual cristiana? Pues viviendo nuestra fe con un corazón sincero y limpio de maldad. Para poder ingresar a comulgar a nuestro Señor, tiene que tener un corazón disponible, limpio, sin pecado, para recibir a nuestro Señor en nuestro corazón. Ya sean los seminaristas y religiosas, tienen que ser un ejemplo de vida en su comunidad, un ejemplo de vida en su comunidad, donde viven para hacer testimonio para las demás personas que nos ven. Así que, hermanos, el Evangelio nos invita, ¿no? Ser humildes. Ser humildes para poder dar un buen servicio. Gracias. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo Jesús a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca.
Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La muerte de Jesús de Nazaret no ha sido un fracaso, sino un triunfo. Jesús es el Mesías esperado, el Salvador del mundo. A eso vino, para salvar al mundo, es decir, a todos los hombres de la esclavitud del pecado. Y por ello tenía que luchar, incluso hasta la muerte. Lo había dicho el profeta: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que la justicia sea una realidad y su salvación brille como antorcha. En un mundo de corrupción, donde los poderosos se aprovechan de los débiles, obviamente nadie querrá escuchar la verdad. La gente prefiere la mentira. Cuando Pilato preguntó al pueblo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos?, ellos le gritaron: no, a ese no, a Barrabás. Y luego: ¿y su rey? Crucifícalo, crucifícalo. Así que crucificaron a Jesús, lo hicieron sufrir hasta la muerte. Ya lo decía el profeta. Muchos se espantaron al verlo, porque su rostro estaba desfigurado, ya no tenía apariencia de hombre. Sin embargo, hermanos, la muerte de Jesús no es un fracaso. Él triunfó sobre la muerte. Su muerte fue glorificada. Él resucitó. Fue fiel a su misión. No se echó atrás por el miedo. Él asumió la muerte más bien. Es decir, la aceptó como un camino para la salvación de todos aquellos que estaban bajo la opresión del pecado. Tal vez ustedes han escuchado de un gran sabio, un maestro de la antigua Grecia, Sócrates. Él enseñó la verdad sobre la existencia de un solo Dios y se negó a creer de los dioses del Estado. Entonces lo condenaron a muerte. Y una vez sentenciado, un amigo se acercó para preguntarle: ¿no tienes miedo a la muerte? A lo que él respondió: no, un hombre sabio no teme a la muerte. Lo que sí teme un hombre sabio es cometer un acto de injusticia. Y así fue la vida de Jesús de Nazaret. Hermanos, pueblo de Ayotzinapa, Jesús muere con sus hijos. No nos preguntemos más dónde estaba Él cuando los desaparecieron. Él corrió la misma suerte que ellos. Ya van a cumplir 3 años desde septiembre de 2014 que ustedes exigen la justicia por la desaparición de sus hijos. Yo sé que es doloroso recordar este hecho. Sin embargo, pienso que hoy, Viernes Santo, podemos encontrar en la muerte de Jesús un mensaje que nos dé consuelo a todos nosotros. Ellos murieron por los crímenes de este mundo corrupto, al igual que Jesús. Si es así, tenemos la firme esperanza de que un día también serán glorificados con Él en la otra vida. Nosotros, los que aún vivimos aquí, debemos también desgastar nuestra vida haciendo el bien, buscando siempre hacer la justicia sobre la tierra, para que podamos vivir una vida digna ya desde ahora. Y al final de los días también seremos glorificados al lado de Jesús.